Antes de la batalla, los soldados medievales necesitaban más que armas. Necesitaban comida que les diera fuerza. No comían por diversión, comían para mantenerse con vida, luchaban más duro y sobrevivían más tiempo. Estos 10 alimentos poderosos ayudaban a alimentar a los hombres que estaban dispuestos a arriesgarlo todo. Primero, cebada hervida con grasa salada. Si alguna vez te has quejado de que tu avena matutina estaba insípida, agradece a tu estrella de la suerte. No eras un soldado medieval. Antes de entrar en batalla, estos guerreros llenaban sus estómagos con el desayuno más aburrido pero efectivo del mundo. Cebada hervida mezclada con trozos de grasa animal salada. Hablando de una comida que podía sustentarte y hacerte cuestionar tus elecciones profesionales. La cebada era el alimento perfecto para los guerreros porque crecía en casi cualquier lugar de las regiones frías y cálidas, incluso en suelos pobres. Los ejércitos podían encontrarla en casi todos los territorios que conquistaban. Un solo campo podía alimentar a cientos de combatientes, lo que lo convertía en el cultivo militar definitivo. Mientras que los soldados modernos obtienen barritas energéticas, los guerreros medievales obtenían lo que parecía algo que tu gato podría toser. La preparación era sencilla. Echa la cebada en ollas enormes, añade agua y hierve hasta que esté blanda. No especias, sin edulcorantes, solo papilla. Parecía tan apetitoso que los prisioneros confesaban solo para evitar otra porción. El suero. De la verdad original no era tortura. Era el especial de cebada del miércoles. La verdadera arma secreta era la grasa mezclada en él, normalmente grasa de cerdo, salada, sebo de res o grasa de cabra. Cada cucharada contenía más de 100 calorías, agregando importantes reservas de energía. Un nutricionista moderno tendría un ataque al corazón con solo mirarlo. La primera y única dieta donde la grasa adicional estaba escrita en la receta. Un solo tazón podía mantener a un luchador con energía desde el amanecer hasta bien pasado el mediodía. La combinación de carbohidratos de cebada y energía de grasa creó el combustible de batalla perfecto. La textura era deliberadamente blanda para que los soldados exhaustos pudieran comer rápidamente sin masticar. La comida rápida medieval significaba exactamente esa comida que podías comer rápido, no comida que te haría ayunar. Si bien esta comida carecía de sabor, ofrecía resultados. Después de todo, nadie talló una estatua de un soldado sosteniendo una ensalada de la victoria. Hablando de alimentos con olor fuerte que mantenían a los guerreros medievales en marcha, el siguiente paquete de superalimentos del campo de batalla tiene un golpe tan poderoso que podías olerlo venir a una milla de distancia. El olor te golpeó antes que el enemigo. Los soldados medievales untaban una mezcla picante de ajo machacado y cebolla en casi todo lo que comían antes de la batalla. Esta potente pasta servía como alimento y medicina, creando un ejército que podía derrotar a los enemigos solo con su aliento. El ajo crudo contiene un compuesto llamado alisonina, que se forma solo cuando se aplasta el diente. Los registros del siglo XIV muestran que las unidades militares recibían raciones diarias de ajo. Los caballeros recibían 6 dientes, mientras que los soldados comunes recibían 3. El sistema de clases estaba vivo, y bien incluso con mal aliento. Preparar la pasta no requería nada más que piedras para triturar y tal vez un chorrito de vinagre para conservarla. Los soldados llevaban pequeñas ollas de barro atadas a sus cinturones, listas para un rápido impulso de energía durante las marchas o antes del combate. A diferencia de las bebidas energéticas, modernas con envases elegantes, este potenciador medieval venía con un efecto secundario de amigos parados al menos a 10 pies de distancia en todo momento. La pasta no era solo para obtener energía, ayudaba a mantener vivos a los soldados. El ajo contiene propiedades antibióticas naturales que combatían las infecciones de las heridas del campo de batalla. Las cebollas añadían vitamina C que prevenía el escorbuto durante largas campañas. Cuando no podías ducharte durante meses y vivías en espacios reducidos con cientos de otros hombres malolientes,
Cualquier cosa que pudiera mantener alejada la enfermedad valía el costo social. Algunos lo untaban en pan, otros lo mezclaban en guisos. Los valientes comían cucharadas, directamente de sus recipientes antes de la batalla. Los textos médicos afirmaban que la mezcla le daba al cuerpo un calor interno que protegía contra las flechas y los cortes de espada. Si bien no detenía el acero, el aumento de confianza era real. Curiosamente, los ejércitos enemigos a menudo podían decir a qué fuerza de combate se enfrentaban solo por el olor. Las tropas españolas agregaron ajo adicional, mientras que los europeos del norte preferían más cebolla. Se podría decir que la guerra medieval fue la batalla original de las marcas, excepto que estas marcas te hacían llorar desde 50 pasos. Al menos el ajo y las cebollas eran reconocibles como comida. El siguiente elemento de nuestro menú era tan básico y práctico que la gente moderna podría confundirlo con materiales de construcción en lugar de almuerzo. Puede tirar el pan cuando se pone duro o tirar el queso que se ha vuelto un poco raro, pero los soldados medievales atesoraban estos alimentos exactos. El queso viejo y el pan duro forman la columna vertebral del campo de batalla nutrición durante siglos. Una combinación tan práctica que guerras enteras se ganaron sobre su corteza. Los quesos duros eran esenciales para las campañas militares, porque no se echaban a perder rápidamente. El proceso de envejecimiento elimina la humedad y aumenta el contenido de sal, preservando naturalmente los alimentos. Los soldados llevaban trozos envueltos en tela o bolsas de cuero, a veces durante semanas. Para cuando terminaban algunas batallas, el queso estaba tan duro que podría haber sido utilizado como arma de respaldo. El pan era igualmente resistente. Los panaderos de las unidades militares lo cocinaban demasiado deliberadamente hasta que estaba denso y seco. Algunos ejércitos crearon lo que ahora reconoceríamos como queso duro. La harina y el agua se horneaban hasta que eran sólidos como una roca. La sequedad evitaba el moho, lo que permitía que el pan durara meses. Los dentistas modernos se estremecerían al pensarlo, pero los soldados medievales simplemente tenían mandíbulas más fuertes o menos dientes de los que preocuparse. Los soldados a menudo tenían que remojar el pan duro en cualquier líquido disponible: agua, cerveza o estofado solo para que fuera lo suficientemente suave como para masticar sin romperse los dientes. Algunos usaban sus dagas para raspar trozos delgados de panes demasiado duros para morder directamente. Mientras tanto, el queso se volvió más picante con la edad, desarrollando un sabor fuerte, sabores que harían revelarse las papilas gustativas modernas. Lo que hizo que esta combinación fuera brillante fue su practicidad. Juntos proporcionaban carbohidratos, proteínas, grasas y calcio en un paquete portátil. No se requiere cocinar. Un documento militar inglés de 1386 afirmaba que 40 libras de queso duro podían alimentar a 100 hombres durante 2 días durante marchas forzadas. El pan a menudo tenía múltiples propósitos, más allá de la comida. Los soldados usaban piezas planas como platos improvisados, superficies para comer o incluso como parches de emergencia para los agujeros en sus botas. Verdaderamente, la primera herramienta de supervivencia multiusos antes de que se inventaran las navajas suizas. Cuando los soldados necesitaban algo para acompañar su queso duro y pan, buscaban una bebida que llamaría la atención en los restaurantes modernos. Los soldados medievales rara vez bebían agua. En cambio, la cerveza espesa fluía a través de los campamentos del ejército y servía como la principal fuente de hidratación antes de la batalla. Esta cerveza medieval estaba más cerca de las gachas líquidas que de las bebidas gaseosas claras que servimos hoy. Fue la comida original en una taza siglos antes de que los batidos de proteínas hicieran que eso sonara atractivo. El proceso de elaboración de la cerveza convertía la cebada en una bebida rica en nutrientes a través de la fermentación. A diferencia de las cervezas filtradas de la cerveza medieval, contenían trozos flotantes de levadura de grano y todo lo que caía en el tanque de elaboración. Los trozos que flotaban en tu taza no eran insectos,
eran proteínas adicionales. El control de calidad medieval era simple. Si no se movía por sí solo, estaba bien beberlo. Esta bebida espesa resolvió el mortal problema del agua. En una época anterior a que nadie comprendiera los gérmenes, el proceso de elaboración y el contenido de alcohol mataban suficientes bacterias dañinas para que la cerveza fuera más segura que el agua simple. Los soldados medievales no sabían de microbiología, pero sabían que el agua te enfermaba, mientras que la cerveza te hacía feliz. Las primeras investigaciones científicas en su máxima expresión. Un cuarto de cerveza contenía aproximadamente 500 calorías, aproximadamente una cuarta parte de las necesidades diarias de un soldado en una taza. Proporcionaba vitaminas B que ayudaban a los combatientes a mantener la energía durante las batallas. Los soldados no solo bebían su cerveza, la masticaban. Fue la primera bebida energética que en realidad te hizo menos atlético con cada porción. El bajo contenido de alcohol ayudaba a calmar los nervios previos a la batalla sin afectar seriamente la capacidad de combate. Un dicho de la época sugería que una taza de cerveza trae coraje, un barril trae la derrota. La cantidad perfecta de coraje líquido, justo lo suficiente para hacerte pensar que cargar hacia objetos afilados y puntiagudos era una elección de carrera razonable. Después de llenarse de cerveza espesa, los soldados medievales aún necesitaban alimentos sólidos con un gran poder de sustentación. Para eso, recurrieron a algo humilde pero poderoso que pudiera cocinarse en cantidades masivas sobre un solo fuego. Reúnanse alrededor de la olla del ejército medieval para descubrir la humilde comida que impulsó innumerables victorias. Las legumbres guisadas, las lentejas, los frijoles y los guisantes hervidos en una papilla espesa y abundante se convirtieron en la columna vertebral de la nutrición militar en toda Europa durante más de 1000 años. Las legumbres secas eran casi indestructibles. Podían viajar en sacos de tela durante meses sin estropearse y sobrevivir a los duros viajes en carreta. Los vagones de suministro transportaban enormes cantidades, ya que una sola libra de frijoles secos se expandía para alimentar a 4 soldados hambrientos una vez cocinados. A los capitanes de intendencia militar les encantaba esta matemática. Menos peso para transportar significaba ejércitos que se movían más rápido. El método de cocción no podría haber sido más simple. Grandes calderos de hierro se llenaban con agua, se arrojaban puñados de legumbres secas y toda la mezcla se dejaba hervir durante horas sobre fogatas. El sabor era tan emocionante que los soldados a veces peleaban por quién custodiaba el campamento en lugar de ir a la batalla. Lo que a las legumbres les faltaba en sabor lo compensaban con nutrición. Estas diminutas semillas proporcionaban proteínas importantes, hasta un 25% en peso, lo que las hacía comparables a la carne en su capacidad para construir y reparar los músculos. Sus carbohidratos complejos liberan energía lentamente a lo largo del día, lo que ayuda a los soldados a mantener la fuerza durante largas batallas. Las diferentes regiones favorecían diferentes legumbres. Los ejércitos del norte dependían de guisantes abundantes, que crecían incluso en suelos pobres. Las fuerzas mediterráneas preferían varios frijoles, mientras que las tropas de Europa del Este a menudo usaban lentejas que se cocinaban más rápido cuando el tiempo era limitado. Algunos comandantes inteligentes en realidad plantaron cultivos de leguminosas a lo largo de las rutas de invasión planificadas, creando depósitos de suministros vivos. La comida caliente era rara en las campañas, y un tazón humeante de estofado de frijoles podía levantar el ánimo incluso en condiciones miserables. Nada dice listo para la batalla como un ejército que acaba de terminar un festín de frijoles. El enemigo podía escucharlos venir a una milla de distancia. Los efectos secundarios digestivos eran tan poderosos que algunos historiadores militares creen que ciertas emboscadas nocturnas se vieron comprometidas por los inconfundibles sonidos y olores producidos por las tropas alimentadas con legumbres. Los tambores de guerra de la naturaleza eran imposibles de silenciar.
Cuando los ejércitos necesitaban complementar sus legumbres guisadas con algo más sustancial para los luchadores más fuertes, recurrían a un alimento que era raro, pero apreciado en el campo de batalla. Para un soldado medieval, encontrar carne con hueso era como descubrir oro, mientras que los ejércitos regulares de hoy pueden conseguir estofado de res o pollo. Los luchadores medievales rara vez veían carne fresca, excepto antes de las grandes batallas o después de las victorias. Era el alimento energético definitivo guardado para los momentos en que la fuerza más importaba. El menú era práctico. En lugar de sofisticado, la carne de cabra era apreciada por su capacidad de mantenerse fresca durante más tiempo en climas cálidos. El cerdo de jabalíes o cerdos de granja proporcionaba más grasa, lo que significaba más energía. Cuando los tiempos eran realmente desesperados, la carne de caballo aparecía en ollas para cocinar. La carnicería de los soldados medievales no tenía una sección de mariscos o un rincón de alternativas veganas. Los métodos de cocción estaban limitados por las condiciones del campo de batalla. El enfoque más común era asar la carne en asadores sobre fuegos abiertos, permitiendo que la grasa goteara y asentara la carne de forma natural. Cuando el tiempo, las tropas permitidas hervían trozos en grandes calderos creando un caldo rico que podía acelerarse con pan. Nada se desperdiciaba. Los huesos se abrían para acceder a la médula rica en nutrientes del interior. Para campañas más largas, la carne se conservaba mediante salazón o ahumado. Las tiras se envasaban en sal y luego se colgaban cerca del fuego para secarlas en forma de cecina. Esta técnica producía una proteína resistente pero portátil que podía durar semanas. Probablemente fue el único alimento en la historia que te hacía ejercitarte con solo comerlo. Los diferentes rangos recibían diferentes cortes. Naturalmente, los líderes militares disfrutaban de secciones principales como jorobas o lomos, mientras que los soldados comunes generalmente recibían cortes más duros. Un registro de una campaña inglesa en 1388 señaló que los caballeros recibían 1 libra de carne en las mañanas de batalla, mientras que los arqueros recibían la mitad de esa cantidad. Muchas culturas creen que comer carne, especialmente de animales fuertes, transfería las cualidades de esos animales al guerrero. Los líderes militares fomentaron esta creencia describiendo con frecuencia la carne como alimento real para hombres reales antes de las batallas. Los carteles motivacionales medievales habrían mostrado a un guerrero barbudo sosteniendo una pierna de pavo, en lugar de decir «aguanta», cuando la carne no estaba disponible, pero los soldados aún necesitaban una comida abundante para mantener la energía. Recurrían a un alimento humilde pero poderoso, que sirvió como base de la cocina militar medieval. ¿Qué sucede cuando tomas granos como avena, centeno o cebada, los hierves hasta formar una sopa y se los sirves a soldados hambrientos? Obtienes grano GRL, el alimento más aburrido pero confiable en la historia militar medieval. Este simple plato impulsó más conquistas, defensas y marchas que cualquier otro alimento del período medieval. El GRL se diferenciaba de las gachas principalmente en su humedad. Si bien las gachas eran lo suficientemente espesas como para sostener una cuchara en posición vertical, el GRL fluía como una sopa espesa. Los cocineros del ejército comenzaban con una parte de grano por 6 partes de agua y luego ajustaban la proporción dependiendo de cuántas bocas necesitaran alimentarse. Cuando los tiempos eran especialmente difíciles, el grul se volvía tan delgado que podías leer los planes de batalla a través de él. Hacer GRL requería una habilidad mínima. Los granos se arrojaban a calderos de agua y se hervían hasta que se descomponían creando un líquido almidonado. A diferencia de la cebada con grasa, el GRL a menudo se aromatizaba si posibles. Añadidos comunes incluían hierbas saladas recolectadas de campos cercanos o miel si el ejército era rico. Algunos registros militares del siglo XIV mencionaban la compra de barriles de miel específicamente para GRL durante las campañas de invierno. La belleza del GRL provenía de su adaptabilidad.
En las regiones del norte se hacía con avena que podía soportar climas más fríos. En Europa Central, el centeno GRL dominaba las comidas de las tropas. Los ejércitos mediterráneos solían usar trigo cuando estaba disponible, aunque este lujo generalmente se reservaba para los oficiales. Nutricionalmente, el GRL tenía ventajas sobre el pan simple. El método de cocción líquida desbloqueaba nutrientes en el grano que de otro modo podrían pasar por el cuerpo sin digerir. Esto significaba que los soldados hambrientos absorbían más calorías de cada puñado del preciado grano. Cada soldado solía llevar su propio cuenco y cuchara de madera alineados en las ollas cuando las comidas estaban listas. Un manual militar, superviviente de 1402, recomienda que los oficiales supervisen la distribución de GRL para garantizar porciones justas para todos los rangos. El hecho de que necesitaran reglas sobre cómo compartir GRL te lo dice todo sobre lo emocionante que podía ser la cocina medieval. Por favor, señor, ¿puedo tener un poco más de sopa de cereales aguada?, dijo nadie con entusiasmo nunca. La comida podría haber parecido agua de fregar, pero transformó a los granjeros comunes en soldados que podían marchar 20 metros y luego luchar durante horas, cuando los comandantes querían levantar la moral con algo más dulce que el cereal simple. Recurrían a un raro capricho que combinaba energía con placer para sus guerreros elegidos. No todas las comidas del campo de batalla medieval eran papilla insípida o pan duro como una piedra. Los pasteles de miel se destacaron como raros caprichos. Del campo de batalla, dulces bocadillos, llenos de energía, reservados para caballeros o guerreros de élite antes de batallas importantes. Mientras que los soldados comunes recibían papilla, los caballeros recibían el equivalente medieval de una barra energética. Excepto que en realidad sabía bien, los pasteles de miel medievales combinaban miel con nueces molidas y cereales, generalmente cebada, avena o trigo. La mezcla se formaba en discos planos y densos del tamaño de un disco de hockey. La primera regla de la discoteca era asegurarse de obtener su pastel de miel. Un solo pastel podía contener más de 600 calorías, aproximadamente un tercio de las necesidades energéticas diarias de un guerrero activo. La combinación de azúcar de acción rápida de la miel y grasas de combustión más lenta de las nueces creaba la energía perfecta perfil para el combate. Un caballero medieval probablemente no podría hablarte sobre los picos de azúcar en la sangre, pero sabía la diferencia entre la energía rápida y la resistencia. Sus nutricionistas eran básicamente tipos que aún no habían muerto. Algunas unidades militares en realidad hicieron que los sacerdotes bendijeran los pasteles antes de la batalla creyendo que esto transferiría fuerza divina a quien los comiera. Aparentemente, Dios tenía un gusto por lo dulce y prefería su oración con un acompañamiento de postre. Los comandantes entendían el poder psicológico de estas delicias. Un registro militar inglés señala que se prometían pasteles de miel como recompensa para los primeros soldados en atravesar una muralla enemiga. Las bonificaciones por rendimiento medieval no venían con depósito directo, pero sabían mucho mejor que las modernas. Sin embargo, no todas las comidas del campo de batalla eran tan agradables. Para un verdadero coraje dietético, algunos soldados recurrieron a un plato que ponía a prueba incluso a los estómagos más fuertes y supuestamente les daba a los combatientes la fuerza de las bestias salvajes. Ahora llegamos a la comida del campo de batalla que separaba a los hombres de los niños. Gachas especiadas mezcladas con sangre animal. Este abundante brebaje era exactamente lo que parece. Gachas de cereales calientes revueltas con sangre fresca de cerdos, ganado o cualquier animal que estuviera disponible para el sacrificio. Era básicamente un cereal de desayuno con un giro de película de terror. Este plato inusual no se servía en todas partes. Aparecía principalmente en los ejércitos del norte de Europa durante los duros inviernos o antes de batallas particularmente difíciles. El razonamiento era simple. La sangre añadía hierro, proteína
y lo que la gente medieval llamaba calor vivo al cuerpo. En las regiones más frías, este calor adicional podía significar la diferencia entre luchar eficazmente y congelarse en el campo de batalla. La preparación requería un tiempo cuidadoso. Primero, se hacía una papilla espesa con los granos disponibles, generalmente avena en Escocia y el norte de Inglaterra, o centeno en las regiones germánicas. Luego, las gachas calientes se mezclaban con sangre fresca, creando una mezcla oscura y rica. La mayoría de los programas de cocina modernos omiten esta receta que probablemente sea la mejor. Las especias jugaron un papel crucial para hacer que esta intensa comida fuera agradable. Los registros del siglo XIV mencionan ejércitos que viajaban con la preciosa canela, jengibre y pimienta específicamente para las gachas de sangre. Se creía que estas especias calientes mejoraban las propiedades calentadoras de la sangre y enmascarar su sabor metálico. El pensamiento médico medieval sostenía que consumir sangre transfería la fuerza y la vitalidad del animal al guerrero. Un texto médico militar de 1412 recomienda la sangre de toro específicamente para los soldados que estarían en las primeras líneas de batalla, alegando que les daría la carga del toro y la firmeza frente a los enemigos. El plato proporcionó una nutrición notable. El análisis moderno sugiere que un tazón de gachas de sangre podría proporcionar hasta 25 gramos de proteína y cantidades significativas de hierro, zinc y vitaminas B. Para los soldados que enfrentan deficiencia de hierro debido a una dieta deficiente, el componente sanguíneo en realidad podría mejorar los niveles de energía. Nada motiva a las tropas como la amenaza de castigo si no comen. Su desayuno de sangre. Cómete tus horribles gachas o enfrenta las consecuencias. Aparentemente fue un liderazgo efectivo en algunos ejércitos. En algunas regiones, esta comida del campo de batalla evolucionó a formas más refinadas que persisten. Hoy en día, incluidas las morcillas, la morcilla y platos similares que todavía se disfrutan en toda Europa. La versión moderna viene con muchos menos gritos de batalla y mejores modales en la mesa. Las dietas militares no solo se trataban de agregar alimentos fuertes, mantenerse saludable durante largas campañas requería algo que pudiera prevenir las temidas enfermedades que a menudo mataban a más soldados que el combate real. El arma secreta en muchas campañas militares medievales no era una espada o escudo nuevo, era repollo fermentado y nabos encurtidos. Estas humildes verduras ayudaban a mantener vivos a los ejércitos durante las largas campañas de invierno, cuando no se encontraban alimentos frescos por ningún lado. El repollo fermentado, una versión temprana del chucrut, se convirtió en un alimento militar estándar en toda Europa en el siglo XIII. El repollo se trituraba, se envasaba en barriles con sal y se prensaba. Las bacterias naturales lo transformaban en un alimento ácido que podía durar meses. A diferencia de las verduras frescas, que se volvían blandas y tristes después de unos días, el repollo fermentado mantenía su crujido y actitud indefinidamente. La cucaracha del mundo vegetal. En las regiones donde el repollo era menos común, los nabos ocupaban un lugar central. Estas verduras de raíz se picaban, se envasaban en salmuera y se dejaban encurtir. El alimento resultante era ácido, crujiente y estaba lleno de vitamina C. Los registros militares de 1410 señalan vagones específicos dedicados a transportar barriles de verduras encurtidas detrás de las tropas. Estos alimentos resolvieron uno de los mayores asesinos en los ejércitos medievales, el escorbuto. Esta enfermedad causada por la deficiencia de vitamina C debilita el cuerpo, hace que las encías sangren y finalmente conduce a la muerte. Los ejércitos que marchaban durante meses, especialmente en invierno, a menudo perdían más hombres por escorbuto que por armas enemigas. La muerte por sangrado de encías era considerablemente menos gloriosa que la muerte por espada. No es el tipo de final que te lleva al cielo guerrero con una buena historia. El proceso de fermentación en realidad aumenta los nutrientes. El repollo fermentado adecuadamente puede contener hasta 4 veces más vitamina C que el repollo fresco.
una diferencia crucial durante las largas campañas de invierno. Un puñado diario proporcionaba lo suficiente para mantener a los soldados funcionando. Estos alimentos se distribuían de diversas formas. A veces los soldados recibían raciones diarias de verduras encurtidas. En otros casos, los barriles comunales viajaban con las tropas y se esperaba que cada combatiente se sirviera una porción diariamente. Los comandantes militares podrían no haber entendido la ciencia exacta, pero observaron que las tropas que comían estos alimentos regularmente se mantenían más saludables. Los soldados tenían sentimientos encontrados sobre estas picantes verduras en conserva. La sabiduría militar medieval se reducía a comer verduras apestosas o morir sin dientes. La tradición de los soldados de confiar en las verduras en conserva continuó durante siglos. Incluso en el siglo XVIII, los buques de guerra británicos llevaban chucrut en los viajes largos para prevenir el escorbuto entre los marineros. Al terminar nuestro viaje a través de la nutrición en el campo de batalla medieval, está claro que estos guerreros entendían algo importante. La comida no era solo combustible, sino un recurso estratégico tan valioso como cualquier arma.